Este lunes 7 de octubre, Israel conmemoró un año del atentado y la incursión terrorista del grupo Hamas en su territorio, la más mortífera desde la fundación del Estado de Israel. Y es momento de analizar qué ha dejado este año de guerra tras esta incursión terrorista de Hamas en territorio israelí. Y lo vamos a hacer con Gabriel Chocrón, él es analista internacional. Qué placer recibirte, Gabriel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y un placer estar con ustedes acá. Igualmente para nosotros, fíjate, ya ha transcurrido un año, ayer veíamos las imágenes de la conmemoración de este año, luego de que el grupo Hamas hiciera esta incursión tan mortífera, terrorista en territorio israelí, dejando más de 1.000 muertos y también un grupo importante de rehenes, más de 250 rehenes. A partir de aquí, pues el Medio Oriente entró en una situación muy delicada donde Israel tuvo que comenzar una incursión armada en la franja de Gaza. Si revisamos lo que ha pasado a lo largo de estos 12 meses, cómo está la situación actual en Israel, Israel ahora debe defenderse más tras este año de guerra, cómo está la situación con Hamas, cómo está la situación en la franja de Gaza y a lo interno en Israel, cómo la sociedad civil ha manejado este año de guerra. Sí, lo cierto es que después de lo que ocurrió durante esa masacre del Hamas el día 7 de octubre, en los días siguientes y después en la semana y en los meses siguientes, se comenzaron a abrir otros frentes en lo que es esta guerra, se podría decir ya prácticamente regional en el Medio Oriente, donde Israel ha sido atacado en estos últimos 12 meses de forma constante desde 7 frentes diferentes. Hablamos del Hamas en la franja de Gaza, hablamos de la organización terrorista Hezbollah, que el día 8 de octubre comenzó a atacar a Israel disparando cohetes, misiles y drones y ha disparado ya más de 10.000 en los últimos 12 meses. Hablamos también de organizaciones terroristas en Cisjordania, hablamos de los hutíes que han estado atacando a Israel desde el Yemen, hablamos también de milicias chiitas en Irak y en Siria, y como vimos también en los últimos días y también hace un par de meses, con ataques directos desde Irán hacia suelo israelí. Entonces Israel, como haría cualquier país, se ha visto obligado también a tomar medidas decididas para poder defender a su población y poder garantizar tanto que lo que ocurrió el 7 de octubre en el sur de Israel no pueda ocurrir ni en el sur ni en ninguna otra de sus fronteras, y también para garantizar que la promesa del régimen iraní y de estos proxies terroristas de borrar Israel del mapa no pueda ser una realidad. Ahora bien, si entendemos que ahora el conflicto se ha unido en su totalidad, el llamado eje de la resistencia, apoyado por Irán, también hemos visto algo inédito en este conflicto y es que Irán ha atacado directamente a Israel. Esto era algo que no se había visto hasta ahora, era una guerra proxy con estos distintos actores, estos distintos grupos que maneja Irán. Ahora, ¿cómo maneja esta situación Israel de que Irán haya atacado directamente su territorio luego de las acciones que ha tenido Israel en el Líbano? Realmente lo que hizo Irán la semana pasada, hace apenas unos días, fue un acto de guerra imperdonable. Al parecer, cuando Irán vio que su principal proxy terrorista en la región, que era el Hezbollah, y cuando hablamos de Hezbollah estamos hablando de una organización terrorista que tiene, según ellos mismos dicen, alrededor de 100.000 soldados, que tiene un arsenal de armas que probablemente es más potente que el de cualquier país de América Latina, y cuando Irán vio que este proxy terrorista estaba siendo desmantelado de forma, digamos, impresionante por las fuerzas de defensa de Israel, eliminando al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, eliminando gran parte de la infraestructura terrorista, Irán se vio entonces decidida a lanzar un ataque directo en contra de Israel, intentando salvar a lo que ellos llaman el eje de la resistencia, que para nosotros es el eje del mal o el eje del terror. Ahora, como decía, el ataque de Irán la semana pasada, además de ser un ataque salvaje, donde se dispararon cerca de 200 misiles balísticos, algunos dicen que el mayor ataque de misiles balísticos en la historia de las guerras modernas, es un acto de guerra imperdonable. Israel ha dicho en todos los escenarios y de todas las formas posibles que Israel va a responder a esa agresión del régimen iraní en la forma, en el lugar y en el momento en que sea apropiado para poder defender así a la población de Israel. Ahora bien, Gabriel, ¿por qué consideras que Irán respondió directamente a los ataques a Hezbollah y no hizo lo propio con Hamas? ¿Qué representa entonces Hezbollah para Irán? ¿Es un grupo más importante para Irán o hay diferencias aquí en cuanto a los niveles de defensa que puede tener un grupo y otro? En primer lugar, hay efectivamente una diferencia enorme en la capacidad armamentística, y realmente Irán veía principalmente al Hezbollah como su arma, su, digamos, espada de lucha en un futuro conflicto con Israel. Lo veía como la forma en que podía mantener amenazada a la población israelí, que por años acá se hablaba mucho del enorme
poder armamentístico del Hezbollah, y se podía decir que dentro de la población civil en Israel había cierto temor de un enfrentamiento incluso con el Hezbollah, y cuando Irán vio que Israel había logrado en un plazo de apenas días herir de una forma tan importante, dañar la infraestructura del Hezbollah de una forma tan importante, entendía que estaba en una posición sumamente problemática para lo que ellos ven como su sueño de borrar a Israel o de por lo menos generar un caos muy grande acá en el país. Entonces Irán se vio arrastrado también a eso, y hay que decirlo también, Hassan Nasrallah, el líder del Hezbollah que fue eliminado, era tal vez una de las personas más cercanas al régimen iraní en todo lo que es el eje del terror de Irán, y esto también llevó a que al ser eliminado, Irán también se viera obligado a responder y de esa forma mostrar que ellos siguen respaldando al Hezbollah, incluso después de la eliminación de Nasrallah. Fíjate, Gabriel, vamos a hacer una pausa en esta conversación y este análisis y al regreso vamos a hablar un poco de la geopolítica del Medio Oriente, los aliados de Irán, los aliados de Israel y cómo está actualmente la situación y estos grandes temores de que el conflicto pueda crecer mucho más. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del análisis a un año del atentado terrorista que perpetuara Hamas dentro del territorio israelí, un año de guerra también en Gaza y las consecuencias que esto ha dejado para Medio Oriente. Hacemos una pausa y ya regresamos.